Capítulo número 29. Los hermanos atacaron. Handsome gritó y extendió las manos. Sal brotó de sus dedos, volando hacia Izuku en una gran ola blanca. Izuku saltó, dando una voltereta sobre la ola de sal, y se impulsó dando un poderoso ataque, clavando su puño en el suelo de mármol. El suelo explotó con una poderosa onda de choque y los dos hermanos salieron disparados hacia atrás, atravesando la puerta y cayendo al atrio. Handsome logró recuperarse primero, con cuchillas de mercurio emergiendo desde todo su cuerpo listo para atacar. Pero Yamato se movió más rápido, saltando por encima de Izuku y desenvainó su kanabo sobre su cabeza, Takeru brilló en un tono negruzco con destellos celestes, señal que estaba cubierto de Haki. Handsome saltó hacia atrás, justo a tiempo cuando el pesado kanabo descendió sobre el suelo. Con la misma fuerza que el golpe de Izuku, provocando una poderosa explosión. Izuku levantó la vista, preparándose al ver a Handsome, rodeado de nubes de sal, con el rostro contorsionado por una furia asesina. Handsome retrocedía, esquivando como podía mientras Yamato blandía a Takeru. Y detrás de ellos estaban los piratas. Hacía apenas unos momentos, se erguían triunfantes junto a sus capitanes, soñando con el tesoro y las recompensas venideras. Ahora solo podían contemplar, con horror e incredulidad, las apariciones gemelas que habían surgido de la nada para aterrorizarlos mientras, de alguna manera, lograban hacer retroceder a sus, normalmente invencibles, capitanes. «Fuera de aquí», rugió Handsome, mirando a su tripulación. «Salgan y saqueen la ciudad. Arrásenla por completo». Los piratas duraron un instante y luego echaron a correr, alejándose a toda velocidad por la entrada, sin prestar atención a lo que les esperaba afuera. «Sí, es cierto», gruñó Handsome mientras se volvía hacia el dúo con una mirada de locura. «Esta ciudad, mi ciudad, va a arder. Hasta el último hombre, mujer y niño morirá. Y todo será por tu culpa, enano verde». A pesar de todo, Izuku mostró una sonrisa burlona. «Te equivocas», respondió. «Tu tripulación luchará por nada, a menos que se rinda». Izuku no estaba del todo seguro de que se aceptara ninguna rendición. Pero valía la pena intentarlo. «Ah, sí, siseó Handsome. «Ya veremos». Lanzó un puñetazo a Izuku, y la sal se formó alrededor de su puño y salió disparada como si fuera un misil. Se expandió, alcanzando el tamaño de un camión de 18 ruedas y a ojos de unos pocos de sal tomó un color negruzco. Izuku y Yamato esquivaron el puño de sal, que se estrelló contra el trono, destruyéndolo. «Está usando Haki», gritó Yamato, esquivando una gigantesca espada plateada del tamaño de un vagón de metro. Handsome retrajo el mercurio hacia sí mismo y la persiguió. Izuku volvió a centrarse en el regordete Handsome y cargó con el puño. Fuerza aérea. Colorado Smash. Saltó hacia Handsome, lanzando su puño hacia la cara del capitán pirata. Handsome sonrió con sorna al desaparecer, convirtiendo su cuerpo en una nube de sal que se dispersó por el golpe aéreo. Izuku se dobló al ver la nube caer sobre él, obligándolo a cerrar la boca mientras se ahogaba. Levantó la vista. Handsome se había adentrado aún más en el atrio. Tras él, oía a Yamato y Handsome peleando, destrozando la sala del trono a su paso con el sonido de docenas de espadas chocando contra un solo kanabo en una danza de muerte. El pirata lanzando una lluvia de ataques constantes y Yamato deteniendo cada golpe. No había tiempo para preocuparse ni dudar. Tenía que confiar en Yamato. Ella era lo suficientemente fuerte, y él también. Y tenía a Handsome donde lo quería. Activó el látigo negro, un enjambre de tentáculos negros emergió desde sus brazos como serpientes que se enroscaban y azotaban mientras volaban por los aires. Handsome lanzó una ola de sal, destruyendo los látigos. Pero Izuku, con un pensamiento, giró uno, envolviéndolo en un jarrón cercano y lanzándoselo a Handsome. El jarrón lo golpeó y se hizo añicos, salpicándolo con agua. Handsome arqueó la espalda y gritó, saltando hacia atrás. Pero Izuku podía ver cómo el agua le empapaba el cuerpo. Saltó hacia el pirata herido, clavándole el puño en el pecho. El impacto resonó como un trueno, lanzando a Handsome hacia el otro lado del atrio.
Y se estrelló contra una de las macetas, y su cuerpo, ahora era semilíquido. El corazón de Izuku latía con fuerza por la emoción. La idea estaba dando frutos. El agua era un anatema para Handsome. Mantente concentrado, Midoriya. Esta pelea no terminará hasta que caiga definitivamente. La voz de Yoichi resonó, interrumpiendo la celebración momentánea de Izuku. Saltó en el aire y se abalanzó sobre el caído Handsome. Si pudiera terminar esto con un solo golpe, Handsome lo miró con ojos brillantes de malicia y levantó un puño. El puño estalló, en una masa de agua salada que se lanzó directamente hacia Izuku como un taladro. Izuku se arrojó a un lado, y la masa pasó como un rayo. Bajó con fuerza y se detuvo, intentando calmarse mientras tosía. Sí, Handsome era vulnerable al agua. Pero aunque no podía controlar la papilla de agua salada tan bien como la sal seca, aún podía usarla. Iba a necesitar más agua, un rugido terrible llenó el atrio. Giró la cabeza de golpe y vio la nube de sal elevándose tras las macetas, como una gran tormenta de arena blanca. Se precipitó hacia él, extendiéndose a su alrededor. Izuku saltó hacia atrás, pero la tormenta seguía avanzando, alzándose ante él, y la sal se acumuló formando el rostro furioso de Handsome. ¿Te atreves a usar agua conmigo?, gritó Handsome con cólera y la sal explotó desde todo su cuerpo. La sal cayó y se dirigió contra él. Izuku saltó hacia arriba, mientras la sal se estrellaba en el lugar donde había estado, extendiéndose como un maremoto por el suelo. Su corazón latía con fuerza mientras corría por la habitación, intentando pensar. La sal no le había hecho daño la primera vez, pero Handsome había estado retrocediendo, intentando escapar. Ahora luchaba con más fuerza, y estaba furioso. Un toque de esa ola de sal podría significar su fin. Otro rugido, y la sal se reformó, enroscándose hacia arriba en una gran espiral. El rostro de Handsome apareció de nuevo, con los ojos brillantes de ira. De niño me encantaba el mar, ¿sabes?, gritó de repente, lanzándose contra Izuku. El peliverde apenas lo esquivó, sintiendo la sal en el aire mientras la ola blanca lo pasaba, salpicando el muro que tenía detrás. Saltó y se alejó, pero la ola volvía a acercarse. Incluso sin contacto directo, sentía que su garganta y su piel empezaban a resecarse. Ahora ni siquiera puedo tocar el agua, continuó Handsome, mientras la masa blanca volaba hacia Izuku, retumbando como las olas del océano. El agua me mata. Es ácido para mi piel. Izuku esquivó de nuevo y se dejó caer, mientras la sal brotaba en todas direcciones, llenando el atrio. Aterrizó y miró hacia arriba, mientras Handsome comenzaba a recomponerse sobre él, con ese rostro redondo y cómico mirándolo fijamente, con una mueca de ira. Entonces, ¿por qué?, preguntó Izuku, al no comprender lo que quería decir Handsome. ¿Por qué comer la fruta del diablo? Porque lo necesitaba, gritó Handsome, lanzándose hacia él. Izuku saltó hacia la derecha, aterrizó sobre sus manos y dio una voltereta sobre una de las macetas, mientras la marea blanca se deslizaba por el suelo. Necesitaba poder. Lo necesitaba para ganar, para conquistar. Claro que sí. ¿Por qué si no habría comido esa maldita fruta?, pensó, y a Izuku se le revolvió el estómago al recordar Onigashima y las frutas Smile. Al igual que ellos, Handsome había comido una fruta del diablo y había pagado el precio. Todo por más poder. Eres un idiota, gritó Izuku, sin poder contenerse. ¿Qué clase de pirata se hace débil en el agua? El atrio retumbó y la ola blanca se recompuso de nuevo, esta vez en un gran torbellino con una figura humana en la cima. La figura se transformó en Handsome, y él estaba furioso. Un pirata que quiere ganar, replicó, extendiendo la mano. Izuku saltó, mientras la sal se convertía en un martillo del tamaño de un autobús que se estrellaba contra la maceta y la pared donde había estado. Un pirata que será rey. Izuku activó el látigo negro al aterrizar y agarró todos los jarrones a su alcance, lanzándoselos a Handsome. Handsome retrocedió, blandiendo un tentáculo de sal como un látigo. Los jarrones se hicieron añicos y la sal se convirtió en una papilla semilíquida, volando directamente hacia el peliverde. Izuku saltó, apuntando el látigo negro al techo, y la masa salpicó las orquídeas y los arbustos.
Miró hacia abajo, con los pies pegados a la pared, y se estremeció al ver cómo las hojas y las flores se marchitaban, y los vibrantes colores se volvían marrones y negros. Esta batalla estaba acabando con las plantas. Acabando con todo este lugar. Ese era el plan, Bach así lo quería. Siempre y cuando la lucha se mantuviera en la meseta y no en la ciudad. El bastardo está planeando dejarte seco, literalmente, gritó Daigoro prácticamente, haciendo eco de lo que Izuku había estado pensando. No eres un rey, eres un asesino. Gritó, mirando fijamente a Handsome. Mira este lugar. ¿Qué puedes gobernar? Vete al infierno. Gritó Handsome, y estalló directamente hacia él, su cabeza creciendo hasta un tamaño enorme, abrió su boca en un intento de atraparlo. Izuku solo pudo apartarse a tiempo, antes de que la enorme cabeza pasara volando, y se estrellara contra la pared. Mientras Izuku aceleraba, la sal empezó a girar y girar, cada vez más rápido, hasta convertirse en un tornado blanco. ¿Te atreves a juzgarme? Mocoso. Exigió el tornado mientras se abalanzaba sobre Izuku. Intentó esquivarlo, pero la estela lo atrapó, el viento lo arrastró una y otra vez. Podía sentir la sal en el aire, azotándolo, desgarrándolo. Podía sentir su ardor en la piel, desgarrando su traje. ¿Crees que eres mejor que yo? Gruñó Handsome, su voz resonando en el viento silbante. Soy Saltquaker Handsome. Y seré tu muerte. La sal se arremolinaba a su alrededor, cada vez más. Izuku podía sentirlo raspando su piel, incluso mientras apretaba los ojos y se obligaba a taparse la nariz y la boca con el látigo negro. Tenía que liberarse de ese torbellino. Tenía que escapar. Su poder estalló en una explosión de rayos verdes y se lanzó hacia adelante, estrellándose contra la pared de mármol. Esta se quebró y se desintegró a su alrededor, y por un instante, la mente de Izuku quedó en blanco. Entonces sintió que caía. ¿Debería usar flotador? No, todavía no. No podía cometer ese error, no como con malicia. No podía mostrar todas sus cartas, todavía no. Lanzó el látigo negro, cuyos tentáculos se aferraron a las paredes, frenándolo como una cuerda elástica. Se dejó caer y se giró. Vio a Handsome recomponerse al otro lado del atrio. Su feo rostro estaba contraído por la ira, sus ojos llenos de amargura. Echó un vistazo a la habitación. Aún quedaban muchos jarrones. Necesitaba usar más, para empapar a Handsome y que sus golpes dieran en el blanco. Si tan solo pudiera, Handsome lanzó un puñetazo, y un puño de sal salió volando de su mano. Izuku saltó a un lado, y el puño se estrelló contra la pared, sacudiendo todo el atrio. Izuku aterrizó, pero Handsome volvió a golpear, obligándolo a esquivarlo de nuevo. El puño de sal golpeó una maceta, haciéndola estallar, y pedazos de mármol volaron en todas direcciones. Izuku intentó moverse al aterrizar, pero Handsome volvió a golpear. Izuku se lanzó a un lado, con la piel ardiendo cuando el puño pasó como un rayo, y se estrelló contra una de las columnas del techo, partiéndola por la mitad. Izuku cayó al suelo y rodó, esquivando por los pelos los pedazos de mármol que se desplomaron a su alrededor. Levantó la vista. Handsome estaba allí de pie, con una sonrisa plasmada de nuevo en su rostro. Ahora me has hecho enfadar, gruñó. Mira allí. Sabo levantó la vista al oír la llamada de Koala. Habían subido desde la torre de agua hasta el tejado de Talletobi para tener una mejor vista. Un puñado de figuras, corriendo por las puertas abiertas de Holmes Hall, salían al espacio abierto frente a las escaleras. Aparecieron más y más, hasta que el hilo de agua se convirtió en una inundación. Cientos de piratas, corriendo como si su vida dependiera de ello, sin pensar en lo que les aguardaba abajo. ¿Podrías mirar eso? Preguntó desconcertado mientras miraba por los binoculares. ¿Qué están haciendo? No lo sé, respondió Koala, mirando alrededor de Holmes Hall con su monóculo. No veo nada. Los primeros piratas llegaron a lo alto de las escaleras y comenzaron a bajar corriendo. Solo entonces flaquearon al percatarse del peligro. Debajo de ellos, la amplia plaza estaba rodeada de barricadas. La Guardia Real y la policía se alineaban tras ellos, con mosquetes y pistolas listos.
En el centro estaba Jernigan Jenner, montado a caballo, con el sable desenvainado. A su izquierda y derecha, las calles que salían de la plaza estaban bloqueadas por aún más barricadas, dispuestas de forma que las tropas que las custodiaban pudieran detener a cualquiera que atacara las barricadas de la plaza. Y la puerta de hierro que conducía a la ciudad. Los piratas que iban delante intentaron detenerse, gritando y agitando los brazos. Pero los que iban detrás se abalanzaron sobre ellos, obligándolos a subir y bajar las escaleras. Jernigan Jenner alzó su espada en señal. ¡Fuego! Rugió. La plaza estalló en una humareda gris, seguida de un fuerte estruendo. La primera descarga impactó a los piratas desprevenidos, lanzándolos contra sus compañeros. Algunos rodaron por las escaleras, otros se desplomaron por los lados. Los piratas que iban delante intentaron retirarse, pero aún más entraron por la puerta, obligándolos a avanzar. ¡Fuego! Otra descarga, y más piratas gritaron y cayeron al ser alcanzados, salpicando de rojo y las escaleras y el piso de abajo. Sabo contempló la horrible escena, intentando comprenderla. Esto no podía ser un ataque. Si no, los hermanos Finalem estarían a la cabeza. Era una turba, una marea de piratas aterrorizados, corriendo como si los sabuesos del infierno los persiguieran. Su mente daba vueltas. Los hermanos Finalem eran insensibles, pero no tan estúpidos como para dejar que masacraran a sus tripulaciones. No así. Algo debía de estar distrayéndolos, dentro del palacio. Luchaban contra algo allí dentro. Algo tan fuerte que sus secuaces huían aterrorizados. ¿Pero qué podía ser? Sabo sonrió de repente al darse cuenta. Shirou y Yoichi, los dos que habían salvado al rey Bach en el festival. Tenían que ser ellos. Algo llamó la atención de Sabo a través del humo de las armas. Miró hacia abajo y vio una figura vestida de blanco entre la gente roja, de pie en una de las barricadas de la calle lateral, justo al lado de la segunda línea. Se llevó los binoculares a los ojos para observar con más atención. Era ella, la joven que había visto antes. Tenía el pelo negro y rizado recogido en dos coletas, llevaba gargantillas y brazaletes con púas como una panga gótica, y vestía el uniforme blanco y azul de un oficial subalterno de la marina. Iba de un lado a otro, dando órdenes y dirigiendo el fuego. ¿Qué ves?, preguntó Koala, mirando por encima del hombro. Es Doll, respondió sonriendo mientras bajaba los binoculares. La única superviviente de la base de los marines. Parece que ha vuelto a la acción. Un rugido atrajo su mirada hacia las escaleras. Los piratas caían de lado, dispersos como bolos, mientras una enorme figura se abría paso entre ellos. Se adelantó y Sabo pudo verla con claridad. Un hombre enorme y musculoso, vestido con una bata harapienta, un casco de pescador y un delantal manchado de sangre. Con el martillo y la sierra en alto. Casco rompecabezas, declaró, al reconocer la monstruosidad mientras bajaba disparada por las escaleras. Adelante. Gritó otra voz. Sabo vio a una pez mujer, corriendo por el hueco que Casco había creado. Es matar o morir. Berta la mordedora, la identificó Koala. ¿Y ese es Ignacio Diente de Sierra? Sabo miró, y efectivamente allí estaba el bisón Comadreja, corriendo detrás de sus compañeros de barco más grandes con su enorme guadaña. Es él, asintió Sabo, viendo los carteles de Se Busca en su mente mientras se le helaba la sangre. Son todos. Los tres bajaron corriendo las escaleras, con los piratas a la carga tras ellos, profiriendo sus gritos de guerra con sus numerosas armas preparadas. Los guardias dispararon otra ráfaga, y otra, haciendo que más piratas se precipitaran por los costados. Pero ellos siguieron cargando a pesar de todo, una y otra vez a través de la lluvia de balas, gritando su odio hacia sus torturadores, a quienes momentos antes habían creído sus esclavos. Cuando el temible trío llegó al pie de la escalera, la primera fila de guardias retrocedió, abandonando sus barricadas y apresurándose hacia la segunda línea. Al atravesar las brechas entre las barricadas, los guardias de la segunda línea dispararon, lanzando otra descarga contra los piratas que cargaban. Algunos cayeron, pero muchas balas impactaron en el musculoso pecho de Casco y en la imponente figura de Berta. Y a pesar de eso, ni siquiera disminuyeron la velocidad.
Berta rugió al estrellarse contra las primeras barricadas, abriéndose paso a través de ellas y arremetiendo contra los guardias en retirada. Casco, apoyado en su hombro, arremetió contra el guardia con una sierra y un martillo. Algunos guardias se volvieron para luchar, arremetiendo con la culata del mosquete y la bayoneta. Pero bien podrían haber intentado luchar contra un rey del mar. Sabo observó cómo Ignatius se abalanzaba sobre ellos, veloz como un rayo, haciendo volar sangre y extremidades mientras manejaba su guadaña, matando como si fuera la parca manifestada. Y todavía no hay señales de los hermanos Finalen. Doyle apretaba los dientes con fuerza. Lo habían estado haciendo también. Habían pillado a los piratas desprevenidos, les habían asestado un par de buenas descargas, abatiendo a docenas de ellos. Pero entonces aparecieron esos tres, y ahora los piratas estaban al ataque. La mayoría cargaba contra sus tres oficiales, chillando como locos, enloquecidos por la masacre. Pero otros eran más astutos, buscando cualquier refugio y disparando a sus torturadores. Algunos usaban las estatuas y pilares que bordeaban las escaleras como protección, mientras que otros apilaban a sus propios camaradas muertos para hacer muros de carne para evitar el fuego de las balas. A pesar que algunos aún seguían vivos, eliminen a los francotiradores. Gritó. Ajusten la mira. Los guardias cercanos obedecieron, ajustando cuidadosamente la mira y apuntando. Uno disparó, y un pirata se desplomó tras la estatua medio destrozada que usaba como refugio. Otro disparó, y otro pirata cayó, y otro más. Doyle volvió a mirar la plaza. La primera línea se derrumbaba, el trío se abría paso a la fuerza por el centro, con sus lacayos acumulándose tras ellos. Algunos soldados y policías habían logrado escapar, como era el plan, pero los tres oficiales habían sido demasiado rápidos. Los soldados de la segunda línea disparaban, pero su fuego era irregular y distraído. No dispararían contra sus camaradas atrapados en la refriega, y ni siquiera el Orgener iba a intentar forzarlos. Eadsplitter incluso retrocedió hasta las escaleras y agarró algo grande. «Mátenlos a todos», rugió Big Bitter. «Olvídense de ellos. Luchen». Los tres oficiales echaron a correr hacia la segunda línea. Mordedor Grande y Machacacabezas iban al frente, este último cargando una columna de mármol al hombro, mientras que Diente de Sierra se escabullía detrás. Más piratas se unieron a ellos, y el enjambre disperso se convirtió en una columna irregular. «Fuego», rugió Jenner, y las tropas en la segunda barricada finalmente dispararon. «Fuego», gritó Doyle a su vez. Sus propias tropas dispararon, lanzando una brutal enfilada directa al flanco de la columna. Los piratas cayeron a montones, y Doyle sintió una punzada de esperanza. Los estaban derrotando. Entonces Eadsplitter se giró y arrojó su columna de mármol directamente hacia ellos. «Soru». Doyle saltó de la barricada justo a tiempo antes de que la columna la aplastara. Oyó gritos y alaridos de dolor al caer, impactando con fuerza en la plaza. Delante de ella, Big Bitter se estrelló contra la barricada, atravesándola a toda velocidad, con hombres y secciones de la barricada volando en todas direcciones. Skitter se lanzó tras ellos, blandiendo la guadaña y cuerpos vilaros por los aires. Eadsplitter corrió tras ellos, mientras los piratas, entre gritos, entraban por la brecha. Jenner se reagrupó a toda velocidad y sus hombres cargaron contra ellos, espadas y bayonetas desenvainadas. Doyle gruñó y desenvainó su sable. La segunda fila se desmoronaba, y solo quedaban los policías de reserva. Podía verlos ahora, policías de mediana edad a tiempo parcial que apenas cabían en sus uniformes, empuñando pistolas con manos temblorosas y con aspecto de no haber entrado en acción desde hace mucho tiempo o mejor dicho nunca. En medio estaba el comisario Tips, agitando su porra ceremonial en el aire, gritando para animarlos. Pero entonces Ignatius apareció, riendo a carcajadas mientras blandía su guadaña. Ráfagas verdes de aire comprimido impactaron a los reservistas, despedazando a la gran mayoría. Cuellos restos volaron por los aires obligándolos a retroceder. Doyle sintió náuseas y corrió hacia ellos. Era lo único que podía hacer. Pero Berta se adelantó, alejándose a toda velocidad por el bulevar que tenía delante. El Med se unió a ella, y finalmente Ignatius.
salieron corriendo, sin reparar en la batalla, dejando atrás a sus subordinados. Se abrieron paso. Jadeó Tips cuando Doyle llegó hasta él. Tenía los ojos abiertos, llenos de adrenalina y miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Alférez muñeca. Jenner se apresuró a unirse a ellos. Había perdido su caballo y su elegante uniforme estaba hecho jirones. Doyle podía ver sangre en su sable. Alférez, vaya tras ellos, ordenó Jenner, con la voz ronca de tanto gritar. Tips. Dale a cualquiera que puedas prescindir. Cierto, señor, enseguida, señor. Respondió Tips, y se apresuró a su puesto de mando, donde varios policías charlaban y gritaban por los transpondedores. Doyle volvió a observar la batalla. Con sus oficiales desaparecidos, los piratas habían perdido impulso. Guardias y policías presionaban desde las calles laterales, disparándoles, mientras lo que quedaba de la segunda línea se mantenía firme, reforzado por los reservistas de la policía. Al menos los mantenían contenidos en la meseta. Pero los piratas seguían luchando. Si acaso, luchaban con más ahínco, a pesar de que sus oficiales los habían abandonado. ¿Acaso habían perdido la cabeza por completo? Pensó Doyle. ¿Sabían a dónde iban sus oficiales? Doyle giró la cabeza de golpe, observando el bulevar. El trío seguía corriendo, sin pensar en sus subordinados moribundos, ni en los reservistas que les disparaban. Angela estaba ahí fuera. Ya fuera en casa con sus padres, o en la tienda con las hermanas Minelli. Atrincherada, sin ningún sitio a donde escapar. Ella soltó un gruñido y volvió a meter el sable en la vaina. Jetpow. Saltó por los aires, elevándose tras el trío. Estaban fuera de la vista, pero podía ver las huellas ensangrentadas que habían dejado. Aterrizó y corrió tras ellos, como si el mismísimo diablo la pisara los talones. Izuku. Yamato. No pierdan. Rezó en silencio. Si esos dos fallaban, todo habría sido en vano. No podían fallar. Ahora no. ¿A dónde van?, preguntó Koala mientras el trío corría por el bulevar, sin preocuparse en sus compañeros. Unos cientos de metros más atrás, el marine los perseguía a pie. Parece que se dirigen a Morantown, respondió Sabo mientras guardaba sus binoculares, se enderezaba y hacía crujir los nudillos. En cuanto a por qué, solo hay una manera de averiguarlo. Pero nuestra misión, insistió la naranja. Dragón nos dijo que no interviniéramos a menos que pudiera beneficiar a la causa. Sabo se giró para mirarla fijamente. ¿Así que no quieres que hagamos nada, Koala?, preguntó con amargura. Koala abrió la boca para protestar, pero luego titubeó. El mal solo existe si los buenos no hacen nada, continuó Sabo, recitando las palabras que Yoichi le había dicho. Y me niego a dejar que el mal se salga con la suya. Levantó la pipa del hombro y de un salto salió disparado desde la gran torre del reloj. Sabo, gritó Koala, pero fue en vano, pues Sabo aterrizó como un gato y empezó a saltar por encima de los tejados y las altas chimeneas. Ugh, gimió, cubriéndose la cara con una mano. Mi primera misión terminará así. Luego, con un suspiro, empezó a seguirlo. Yamato gruñó, mostrando los dientes. Ella estaba de pie en las ruinas de la sala del trono, con el canabo en la mano, el corazón latiéndole con fuerza, la sangre caliente y, a pesar de todo, tenía una sonrisa que le dividía el rostro. Ante ella, Bansome se movió. Extendió el brazo, transformándose en muchas lanzas de mercurio, y la lanzó hacia su pecho. Yamato la esquivó. La lanza silbó al cortar el aire, y sus sandalias chirriaron contra el suelo de mármol craterizado. Yamato desató su haki. Su piel y su garrote se endurecieron con el impacto de los zarcillos, apuñalándola como 100 lanzas a la vez. Cada lanza se disolvía al impactar, pero con cada golpe que paraba, 2 más ocupaban su lugar. Su haki de observación destelló, y se agachó para evitar otra lanza cuando Bansome cargó. Ella giró en el lugar, evitando la guadaña plateada que alguna vez había sido su pierna, y balanceó a Takeu con un grito. Por una fracción de segundos, pudo ver el pánico en los ojos del pirata. Entonces su kanabo golpeó, resonando como una campana en un escudo improvisado.
El golpe arrojó a Bansome directo a la pared, y la atravesó con un estruendo. Yamato se detuvo un instante al oír los rugidos que resonaban por los pasillos, junto con el sonido de escombros al aplastarse. Era Bansome, luchando contra Izuku. Por un momento quiso correr en esa dirección para ayudar a su amigo, pero se detuvo. No. Él era fuerte. Tenía que confiar en él. Con un gruñido, corrió hacia el agujero irregular y saltó. Ante ella, para su momentánea sorpresa, se alzaba un barco plateado, creado con el mercurio de Bansome, justo en medio de la sala del trono, ahora en ruinas. El mercurio estaba teñido de negro, el negro del Aki. Esquife plateado. Rugió Bansome desde lo alto del barco. Yamato blandió su kanabo, y el golpe resonó al impactar en la proa. Bansome rió y saltó por los aires. El barco se disolvió en una masa viscosa negra y plateada que se extendió a su alrededor. Retrocedió de un salto, dando saltos de un lado a otro mientras lanzas de mercurio la atacaban. Frente a ella, una gran ola de mercurio se alzó, y Bansome estaba sobre ella. Silver Surfer. Bramó, mientras una tabla de surf se formaba bajo sus pies. La ola se abalanzó sobre Yamato, arrastrándolo en su cresta. Yamato gruñó y retrajo su kanabo para atrás y los rayos comenzaron a crepitar. Narikabura. Ella atacó, enviando una bala de aire comprimido con Aki directamente a la ola de mercurio. La explosión impactó, destrozando la ola, y el mercurio explotó esparciéndose por todas partes. Bansome saltó, dando una voltereta sobre la explosión. Yamato vio su oportunidad y apoyó las piernas en los escalones que conducían al trono y dio un poderoso salto. Aki estalló a su alrededor. La impulsó hacia adelante, destrozando lo que quedaba del trono. Un Aki negro con destellos celestes cubrió sus antebrazos y a Takeru, y pequeñas partículas de electricidad celeste destellaron en el ama. Raime. Los ojos de Bansome se abrieron cuando la vio, pero seguía cayendo, incapaz de esquivarla. Ake. Yamato atacó con fuerza, y Takeru impactó en el pecho de Bansome, el pirata gritó de dolor y extendió la mano, y antes salió volando y cocharse directo a la pared ya llena de cráteres. Bansome extendió la mano y una lanza de mercurio salió disparada de su mano, pero con el uso del Aki de observación Yamato pudo bloquearlo fácilmente. La pared se hizo añicos, y Bansome siguió volando. Atravesó múltiples muros de madera, piedra y acero. A su alrededor, el mercurio se deslizaba por las paredes y se acumulaba en el suelo en un charco flácido y brillante. Ella lo había lastimado. Había perdido el control, al menos por el momento. Yamato lanzó un grito de triunfo y cargó hacia los agujeros. Eso era lo que Izuku le había dicho. Mantén la presión. Mantén el impulso y no te desanimes. Narika. Gritó, saltando por el agujero. Takeru brillaba con su Aki. Adentrándose más a la habitación, Bansome yacía contra la pared del fondo, tumbado por el dolor y con las gafas destrozadas. ¡Buraa! Yamato atacó. Y por un oscuro milagro, Bansome se derritió, evitando la explosión que hubiera volado a su cabeza. Takeru golpeó la pared y, con un estruendo atronador ocurrió una explosión llenando la habitación de polvo. Yamato saltó hacia atrás para evitar los escombros, buscando a Bansome con la mirada. Y lo vio, una mancha de mercurio, deslizándose por lo que quedaba de la pared. Intentaba escapar. ¡Oh, no! No escaparás. Enfréntate a mí como un samurái. Cobarde. Gritó ella, mientras corría tras él. Por aquí. Sabo giró a la derecha, saltando rápidamente entre una compleja serie de chimeneas. Abajo, pudo ver al trío corriendo por la calle desierta. Esto se estaba poniendo raro. Las ventanas y puertas de la calle estaban cerradas con postigos y estaban tapiadas, sin duda por orden del rey y el primer ministro. Pero semejantes defensas no habrían resistido a esos tres por mucho tiempo. ¿Por qué no habían intentado entrar e invadir alguna estructura? ¿Por qué no se habían metido en ninguno de los principales edificios cívicos o lugares emblemáticos, como el ayuntamiento o Tayetobi? ¿A dónde iban? Sabo miró a su alrededor, intentando pensar.
se acercaban a las afueras del centro de la ciudad. Más allá se extendían los suburbios, como Morantown y Midtown. Si estaba donde creía estar, y esos tres no regresaban repentinamente, entonces se dirigían a Morantown. Entonces, ¿qué había allí? Miró hacia adelante, escudriñando el horizonte de Londinium. Y se le heló la sangre. ¿A dónde van?, preguntó Koala, aterrizando a su lado y corriendo a su mismo ritmo. Allí. Sabo señaló hacia adelante. Ahora lo veía con claridad. La fábrica municipal de gas de Morantown, una de las 4 que abastecían a la zona metropolitana de Londinium, y la principal fuente de empleo de Morantown. Grandes edificios de piedra, intercalados con gasómetros altos y cilíndricos, con redes de tuberías entre ellos. Todo el lugar era prácticamente un pequeño pueblo en sí mismo. Sabo había recorrido toda la ciudad, anotando todos los puntos clave. Había pasado buena parte del día observando la fábrica de gas, observando sus idas y venidas, descifrando sus funciones. Cada día, se traía carbón por ferrocarril desde las minas, y se descargaba en la vía muerta de la fábrica, ubicada en el terreno baldío entre Morantown y la fábrica. Luego, mediante un método que desconocía, el carbón se convertía en gas y se almacenaba en los gasómetros, desde donde se bombeaba por tuberías subterráneas por toda la ciudad. Para quienes podían permitírselo, el gas era vida y comodidad. Iluminaba sus calles, calentaba sus hogares, cocinaba sus alimentos y alimentaba sus hornos. Y si esos tres se salieran con la suya, toda a más de kilómetros y kilómetros explotaría en fuego y muerte. No lo harían. Protestó Koala, horrorizada al comprender ahora el significado. Claro que sí, replicó Sabo, forzando a sus piernas a acelerar. Esas tuberías están conectadas a todo el pueblo. Una sola chispa, quemarán no solo Morantown, sino harán volar la ciudad entera. La idea le revolvió el estómago. Lo visualizó. La fábrica de gas explotando en una bola de fuego, los escombros en llamas precipitándose sobre la desventurada Morantown, columnas de llamas estallando dentro de cada casa, Londinium consumido en un mar de fuego. Un mar de fuego, ¿por qué esa imagen le sonaba y le resultaba tan familiar? ¿Por qué le incomodaba tanto? Tenías razón, Sabo, respondió Koala. Tenemos que detenerlos. Sabo espetó, sonriendo mientras pensaba. Y lo haremos. Habían llegado al final de la calle. Más allá había otra calle perpendicular, que marcaba el límite entre el centro de la ciudad y Morantown. Allí, frente a ellos, estaba la fábrica de gas, con la puerta principal atrancada y la calle frente a ella rodeada de barricadas, custodiadas por soldados y policías. Al acercarse el trío, los guardias abrieron fuego. Las balas rebotaron en la piel desnuda de Berta. ¡Vamos! Sabo saltó, elevándose sobre los últimos edificios. Debajo de él, el trío se lanzó contra las barricadas, lanzando hombres a diestro y siniestro, golpeándolos contra la pared o dejándolos mutilados y heridos. Uno de los policías retrocedía, sacando un caracol transpondedor. El Med lo vio y se giró, con la sierra lista. Sabo apretó los dientes y extendió los brazos, desviando la tubería que usaba como arma. Tenía que hacerlo bien. Aterrizó de pie sobre la cabeza de Casco. El impacto resonó como un martillo contra un yunque, y el suelo se agrietó bajo el imponente hombre. Casco soltó un gruñido y se tambaleó, y Sabo dio una voltereta hacia atrás hasta la calle. ¡Ay!, dijo el Met sin rodeos, volviéndose hacia él. Me dolió. Sabo se concentró. Había lastimado a Elmet, pero no tanto como esperaba. Esto iba a requerir algo de esfuerzo. Activó su haki y blandió su pipa hacia Elmet. La pipa golpeó el cuello del hombre, que era como un tronco, con un golpe sordo, como si le hubieran dado un puñetazo a un trozo de carne cruda. Gruñendo, Elmet blandió su martillo. Sabo retrocedió de un salto. Elmet avanzó, blandiendo su sierra. Sabo paró el golpe, impactando la sierra en su pipa imbuida de haki. El impacto le hizo vibrar los brazos. Mantuvo la parada un instante, mirando fijamente el casco sin rasgos distintivos salvo por los dos agujeros que formaban esos ojos negros y brillantes. Luego dejó caer el tubo y se giró, golpeándolo contra la cabeza de Casco.
El tubo golpeó con un estruendo, haciendo vibrar los brazos de Sabo. Casco blandió su sierra y Sabo retrocedió. Casco atacó, blandiendo el martillo y la sierra como una gigantesca trilladora humana. Sabo retrocedió, mirando al policía que había salvado. El hombre hablaba rápidamente por su caracol transpondedor, mientras miraba nervioso a Elmet y a Sabo. Eso era bueno. Pronto llegarían refuerzos. Ahora, para este tipo. Sabo retrocedió un poco más, guiando a Elmet. Cerca de allí, Koala había aterrizado y se enfrentaba a Ignatius, mientras Berta remataba a los soldados restantes. A Sabo se le encogió el corazón. Tenía que acabar con esto rápido e ir a ayudar a Koala. Se agachó, con la sierra de Elmet silbando sobre su cabeza. Retrocedió un poco más, calculando la distancia. Solo un poco más. Saltó, elevándose sobre la cabeza de Elmet y aterrizando detrás de él. Giró sobre sí mismo, vertiendo a quien su pipa y la estrelló contra la cadera derecha de Elmet. Elmet gruñó y se tambaleó para alejarse del golpe. Sabo retiró la pipa y volvió a golpear, esta vez golpeando la espalda de Elmet, derribando al enorme hombre hacia adelante. Elmet giró, pero Sabo ya se movía, dando una voltereta sobre su cabeza. Vertió potencia en su pipa mientras descendía, luego apuntó y la blandió como un palo de golf. El tubo golpeó el casco de Casco con un estruendo. La cabeza de Casco se giró con tanta fuerza que Sabo estuvo seguro de haberle roto el cuello al ogro. Sabo aterrizó y retiró su pipa. Miró a Koala. Ella se defendía, esquivando rápidamente los ataques de Ignatius con sus guadañas silbantes. Pero Berta había derribado a todos los soldados y avanzaba lentamente hacia la puerta. Era algo pesado, hecho de madera gruesa reforzada con metal, y cerrado con barrotes y cadenas. Pero Sabo había visto lo que la gente como Berta podía hacer. Esa puerta no resistiría mucho. La cabeza de Casco se alzó de golpe. Soltó un rugido y golpeó con fuerza su martillo, ennegrecido por el haki, con una velocidad que Sabo no lo había creído capaz. Saltó para apartarse cuando el martillo cayó, dejando un cráter en la calle adoquinada y haciendo temblar el suelo. El ogro se volvió hacia él, lanzando su sierra con un tajo ultra rápido. Sabo se lanzó hacia atrás, y la sierra pasó como un rayo sobre su estómago, rasgándole la camisa. Levantó las piernas y dio una voltereta hacia atrás, aterrizando de pie justo cuando Casco volvía a atacar, dejando caer su martillo. Sabo volvió a esquivarlo, y la calle volvió a quedar llena de cráteres. Con el rabillo del ojo, vio las ventanas de las casas a su alrededor, los ojos temerosos escudriñando a través de las contraventanas. Pudo ver ventanas rotas y paredes llenas de cráteres, donde los escombros habían impactado. Esta batalla estaba destruyendo esta calle, junto con sus hogares. Justo cuando los hermanos Finalen seguramente estaban destruyendo el palacio, el daño que él y Elmet estaban causando no era nada comparado con lo que esos dos podían hacer, sin mencionar a Shirou y Yoichi, suponiendo que fueran ellos dos los que estaban luchando. ¿En qué demonios estaba pensando Bach? ¿Qué clase de rey dejó que destrozaran su propio palacio? El corazón de Sabo se hundió cuando comprendió. Entonces saltó cuando Elmet volvió a atacar. Sabo rugió al recibir el golpe con su tubo, se agachó y atacó a la bestia. Su impulso hizo que Elmet se tambaleara hacia atrás. Rey Bach, ahora te entiendo, pensó. Sacrificaste tu propio palacio para atrapar a esos dos. Sacrificaste tu hogar para que esta gente no tuviera que hacerlo. Y para que tu reino pudiera ver otro amanecer. Se ajustó el sombrero, haciendo girar su pipa mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. En este mundo hay pocos reyes buenos, y menos hombres buenos. Así que, seguiré vuestro ejemplo, Shirou, Yoichi. Sabo levantó la cabeza, con sus ojos marrones brillando de determinación. Apuesto por vosotros. Y por este buen rey. Basta. Ladró. A través de las rendijas del casco de Elmet, pudo ver esos ojos negros que lo fulminaban con la mirada. No le harás daño a nadie en este distrito. Mientras yo esté aquí. Muere. Una ráfaga de cortes verdes voló directamente hacia él. Sabo hizo girar su pipa, derribándolas todas.
casco cargó, y Sabo paró el ataque. La pipa ennegrecida chocó contra el martillo y la sierra ennegrecidos. Sus pies se clavaron en el suelo, los edificios a su alrededor temblaron, mientras se miraban fijamente a los ojos. Esta era una lucha a muerte. XXX se supone que debería estar impresionado, pequeña. Koala apretó los dientes, obligándose a no perder los estribos. Ya era bastante difícil esquivar los ataques del bisón comadreja. ¿Por qué no te quedas quieto y me dejas terminar? Se burló Ignatius. No es que sepas pelear de verdad. Koala se dio la vuelta y se enderezó, mirando fijamente a Ignatius. Ignatius era una criatura de aspecto desaliñado y miserable, pero era rápido y letal. Ella había visto lo que esa guadaña podía hacer. La evidencia se derramaba sobre los adoquines a su alrededor. Se oyó un estruendo. Koala miró hacia arriba y casi gritó al ver lo sucedido. Las puertas habían volado de sus bisagras, y Berta estaba de pie entre los escombros. «Por fin», exclamó Ignacio. «Vamos». Koala vio su oportunidad y le dio una fuerte patada a Ignatius. Su bota de tacón lo golpeó en la mandíbula, derribándolo y desparramándolo sobre los adoquines. Corrió hacia Berta, preparándose para saltar. Tenía que acabar con el gigante pez hombre. Tenía que ganar tiempo. Berta se giró lentamente para mirarla, sonriendo con suficiencia. Koala saltó, apuntando con su bota a la mandíbula de Berta. Senmaigawara Seiken. Koala voló directo hacia el puño de Berta. El golpe la lanzó hacia atrás, con la cabeza zumbando mientras las vibraciones del puñetazo la recorrían por completo. Aterrizó con estrépito, deslizándose y rebotando sobre los adoquines, hasta que finalmente se estrelló contra una pared. Su mundo era dolor, su mente una niebla. Pero se obligó a alzar la vista, justo a tiempo de ver a Ignatius corriendo hacia ella, con la guadaña preparada para cortar. El instinto de supervivencia recorrió su cuerpo afligido, la adrenalina ahogando el dolor. Rodó hacia un lado, sintiendo la guadaña pasar velozmente sobre su cabeza, luego rodó y se puso de pie de un salto. Retumbó Berta, mirándola. No esperaba que sobreviviera a eso. Me gusta, siseó Ignatius, lanzando a Koala una mirada lasciva que la hizo querer sacarle los ojos al bastardo. Buen material para mi espada, Itachi. Se puede hacer otro corte, cuando le atravesé los huesos. Koala se limpió la sangre de la boca, mirando fijamente a los dos combatientes. Bueno, matémosla y acabemos con esto de una vez, replicó Berta, crujiendo los nudillos. No nos dispararán en la fábrica de gas. Koala oía los ruidos de la batalla cercana. Miró a Sabo, que luchaba desesperadamente contra el gigante que era el Met. Mientras lo hacía, un puñado de policías y guardias, todos con hematomas y sangrando, se llevaban a los heridos. No van a entrar ahí. Espetó, adoptando una postura de combate. No les permitiré que se salgan con la suya con esta ciudad. Esta gente. Ya les han hecho suficiente daño. La pareja se rió, y su risa le rasgó el alma como papel de lija en la piel. Así es el mundo, mocosa. Declaró la mujer pez tiburón toro, el doble del tamaño de Koala. El conquistador toma, y derrotado muere. Ella cargó, tronando sobre los adoquines cubiertos de sangre. Iri. Vamos. Rugió Berta al cerrar. Que vuelen la fábrica de gas por los aires. Quiero una hoguera para asar carne. A Koala se le heló la sangre, pero la enorme Berta ya estaba sobre ella. Su puño cayó, abriendo un cráter del tamaño de una carreta en los adoquines. Koala saltó hacia atrás, estrechándose para esquivar los adoquines que volaban, cada uno lo suficientemente grande como para destrozarle la cabeza. Una hoguera, dijo Ignatius con malicia. Enseguida. Sí. Se rió mientras corría hacia la puerta, ahora abierta. Berta volvió a atacar, dando un puñetazo. Koala intentó retroceder, pero la onda expansiva la atrapó, lanzándola al suelo. Golpeó con fuerza contra los adoquines, con la cabeza zumbando por el impacto. Yacía allí, intentando controlarse. Oía a Berta acercarse, sus pasos resonando en la calle llena de cráteres. Tenía que hacer algo. Derribar a Berta rápidamente para poder ir tras Ignatius. ¿Pero cómo?
Era una Gyojin tiburón toro, y Koala había pasado suficientes años entre los de su especie como para saber de lo que era capaz. El hecho de que también supiera, hasta cierto punto, Karate Gyojin solo empeoraba las cosas. Miró al cielo azul brillante, rezando por un milagro. Podía ver el muro de piedra de la fábrica de gas y las torres justo al otro lado. Las torres, si no recordaba mal, contenían gas, listo para ser bombeado por las tuberías subterráneas. Un solo impacto en una de ellas, y todo el lugar estallaría como un polvorín tras un impacto directo. Excepto que, no todas las torres contenían gas. Algunas también contenían agua. Agua para refrigeración y para el control de incendios. Sí, ese. Ese que está junto al muro. Era una torre de agua, estaba segura. Excepto que no lo era. Ella no sabía prácticamente nada de esas cosas, y Sabo tampoco. ¿Estaría segura de que realmente era una torre de agua? ¿Y si se equivocaba? Berta entró en su campo de visión, como la luna eclipsando al sol. Estaba fuera del tiempo. Te voy a filetear como a un atún, gruñó Berta, con evidente entusiasmo. Luego te serviré para sashimi. Koala saltó, elevándose por los aires, pasando junto a una sorprendida Berta. Al dar la voltereta, vio la torre y extendió los brazos, apuntándose a la pared justo en el lugar correcto. Aterrizó y miró a Berta con furia. Con el rabillo del ojo vio a Ignatius detenerse junto a la escalera cercana, mirándola con asombro. Tendrás que atraparme primero. Se burló. Dale con todas tus fuerzas si crees que puedes alcanzarme. ¿Ah, sí? Berta retiró su puño ennegrecido. ¿Te apetece un castigo, señorita? Senmaigawara Seiken. Koala saltó, la fuerte onda expansiva resonó bajo sus pies y se estrelló contra la torre. La torre se derrumbó y el agua brotó en una poderosa ola. El agua golpeó a Koala, tirándola a la calle. Dio una vuelta al caer, apenas logrando aterrizar de pie. Al levantar la vista, el agua rugía por las puertas rotas, bañando a Berta como olas en un arrecife. Gritó Ignatius, mientras la ola lo arrastraba y lo depositaba sobre los adoquines mojados. ¿Qué intentas hacer? ¿Ahogarme también, Berta? Berta lo ignoró. Caminó hacia Koala con los ojos fijos en ella. Vaya, eso fue una tontería, atacar a un Gyojin con agua, dijo con amargura. ¿Prefieres sashimi o tekadon? No importa, primero lo probaré. Berta rugió y cargó, con las fauces abiertas y llenas de dientes afilados como cuchillas, ennegrecidos por el aki. Pero Koala sonrió. Tenía lo que necesitaba. Saltó, girando mientras esquivaba la mordida de la mujer tiburón toro y atacó con la palma de su mano, forzada por Aki, directamente a la cabeza de Berta, con los dedos bien abiertos. Sameada Shotei. Su palma golpeó, y Berta salió despedida hacia atrás contra el muro que rodeaba la fábrica con un estrépito y un grito de sorpresa y dolor. Ignatius se apartó a toda prisa mientras ella caía, tan fuerte que dejó un cráter en la calle ya en ruinas. A su alrededor, los edificios se estremecieron. Incluso la barandilla de la escalera que intentaba subir de nuevo se desmoronó y se rompió. Ya sea por el golpe o por lo vieja y destartalada que parecía, aterrizó de nuevo en el suelo, con la mano en su guadaña. ¿Qué? Ignatius miró a Koala con horror y desconcierto al aterrizar. ¿Cómo puedes hacer karate Gyojin? Eres humano. RRRRGGHGHGH. Gruñó Berta, poniéndose de pie, frunciendo el ceño con furia, tanto por el golpe como por las técnicas de su gente utilizadas por un humano. Koala se concentró y se precipitó hacia adelante, pisando fuerte el suelo y lanzando el agua por los aires. Con un último pisotón, saltó, y una gran cantidad de agua se elevó cerca del rostro de Berta. Con un chasquido, su pie se elevó, y el agua pareció cubrirlo justo cuando tocó la barbilla de Berta. Kachiage Aisoku. El golpe fue efectivo, la cabeza de Berta se elevó bruscamente con un crujido atronador, con sangre y dientes saliendo de su boca antes de caer hacia atrás, estrellándose contra su cráter. Koala aterrizó cerca, adoptando la postura correcta de un karate Gyojin, la postura que había aprendido de niña.
Tengo una buena maestra, respondió con una sonrisa burlona. Mientras Berta comenzaba a levantarse, mirándola con una mirada de muerte, mientras sus dientes volvían a crecer en un instante. Ignacio no podía creer lo que veía. Esa niña estaba dando pelea a Berta. Y no solo eso, lo había hecho con Karate Gyojin. No es de extrañar que Berta estuviera enfadada. El Karate Gyojin era patrimonio de su pueblo, un arte marcial que habían desarrollado ellos mismos y que solo ellos dominaban. Se suponía que ningún forastero era capaz de aprenderlo, y mucho menos de dominarlo. Y ahí estaba. Y ahora Berta no queda por esa chica tan pequeña y delgada. Su orgullo de pescadera no le permitía hacer otra cosa. En cuanto a Elmet, seguía luchando contra ese rubio de la pipa. Así que eso lo dejó solo. Solo. Sus capitanes estaban ocupados peleando en el palacio, sus compañeros oficiales estaban ocupados con estos dos alborotadores, y la tripulación estaba allá atrás, luchando contra los guardias y la policía. Solo estaba él, solo. Negó con la cabeza, concentrándose. La fábrica de gas estaba completamente abierta, y sabía qué hacer con ella. Si giraba las ruedas correctamente, la ciudad se convertiría en un infierno. Solo necesitaba, una bota lo golpeó en la barbilla. Salió disparado, gritando, por la puerta abierta, cruzó el pavimento de piedra y se estrelló contra algo de madera. La madera se desintegró en una lluvia de astillas, y finalmente se detuvo, algo negro y pesado cayendo a su alrededor. Respiró hondo, tosió y farfulló, mientras la nariz y la boca se le llenaban de polvo de carbón. Se tambaleó hacia adelante y se desplomó en el suelo, lo que resultó ser una vía férrea. Miró a su alrededor y vio una serie de vías férreas tendidas a su alrededor. Justo detrás de él había un tren de vagones de carbón. Los vagones estallaron, el carbón se esparció por todas partes. Y estaba cubierto de eso. Su ropa, su pelaje, todo negro de polvo de carbón. Alguien iba a pagar por esto. Y no tendría que buscar mucho. Una joven caminaba lentamente hacia él, cruzando las vías del tren. Vestía uniforme de marine y portaba un machete. Llevaba el pelo negro recogido en dos coletas, y alrededor del cuello una gargantilla de púas. La había visto antes en alguna parte, no hacía mucho. GNNNGH, ¿quién, demonios eres? Balbuceó, y su saliva salió negra. La mujer se movió, e Ignacio se movió por reflejo, levantando su guadaña para detener su alfanje. Soy una chica de Londinium, maldita bastarda. Gruñó la mujer. Estoy aquí por mi país, mi rey, y mis camaradas, allá en Adlerport. Así que era ella. La que había escapado. Los que dejaste morir. Ja. Cobarde. Se burló Ignatius. Saltó hacia atrás, con polvo de carbón volando por todas partes. La alférez Doyle cargó contra él, blandiendo el sable en alto. Ignatius gruñó, mientras cargaba la hoja de su guadaña con Aki y la blandía hacia su estrecha cintura. Doyle esquivó, aterrizando a su derecha. Ignatius giró la guadaña, buscando su garganta. Le cortaría la cabeza allí y. Entonces su guadaña se detuvo con un ruido metálico. Ignatius parpadeó y se dio cuenta de que su sable estaba bloqueando su guadaña, con la hoja brillando negra por el Aki, igual que la suya. Ella retrocedió. Cumplí con mi deber, replicó Doyle con la mirada dura. Y ahora lo terminaré. Escoria pirata. Ignacio gruñó y sacudió su guadaña, lamiendo la hoja bajo él. El sabor del metal siempre lo ponía de los nervios. Y acabaré contigo cuando te parte por la mitad, perra del gobierno. Y cargaron, blandiendo sus armas. Las espadas chocaron, resonando como la campana del juicio. El impacto envió una ráfaga de viento que los azotó, barriendo el polvo de carbón de Ignacio. Sus miradas se cruzaron. Y sus ojos brillaron. Izuku se agachó detrás de la jardinera semiderruida, respirando con dificultad. ¿Ya terminaste? Resonó la voz burlona de Andesome por toda la sala. Y yo que pensaba que eras fuerte. Al parecer solo eras un bocazas, mocoso. Izuku se estremeció, obligando a su corazón a calmarse y a su mente a despejarse. Esta batalla se había prolongado demasiado tiempo, más de lo que pretendía.
No tenía ni idea de qué había sido de Yamato, ni de lo que ocurría afuera, ni siquiera de si Bach y Lawson habían salido sanos y salvos. Estaba solo en ese lugar, con solo sus fuerzas y su plan. Pero lo sé. Por algo has estado recurriendo a estos trucos baratos. Hanzo me disparó un puñetazo de sal del tamaño de un vagón de tren en una dirección, derribando toda la pared. No sabes Saki. ¿Verdad? Podía oír a Hanzo moviéndose, buscándolo. Tenía que atraer al pirata más cerca, al punto justo. Entonces esto podría funcionar. Lentamente, con miedo, Izuku levantó la vista por encima de la maceta. Vio a Hanzo acercándose, con una sonrisa psicótica dibujada en el rostro. Izuku volvió a mirar a su alrededor, comprobando los jarrones y cestas colgantes restantes, recordando su ubicación. Necesitaba a Hanzo un poco a la izquierda. Sacó un zarcillo del látigo negro, deslizándolo con cuidado por el suelo, fuera de la vista de Hanzo. Al llegar al punto exacto, lo golpeó ligeramente contra un destrozo y desactivó el don. Hanzo giró la cabeza de golpe, con sus ojos enloquecidos fijos en el origen del sonido. Lentamente, se acercó. El corazón de Izuku latía con fuerza. Solo tendría una oportunidad. ¿Dónde te escondes, estúpido niño verde? Gritó Hanzo con sarcasmo. Sal ahora, y te momificaré después de que mueras. Izuku apretó los dientes. Podía oír su corazón latir con fuerza en sus oídos. Desató el látigo negro. Los zarcillos salieron disparados, volando por el aire a su alrededor. Hanzo se quedó paralizado al oír el sonido, pero fue demasiado tarde. Los zarcillos golpearon las cestas colgantes y se aferraron a los jarrones. Izuku tiró de los zarcillos, todos a la vez. Las cestas se volcaron y los jarrones se rompieron liberando su contenido. El agua cayó de las cestas, salpicando al desprevenido Hanzo. El pirata gritó de dolor, pero lo peor estaba por venir, ya que los jarrones se hicieron añicos contra él, derramando más agua sobre su cuerpo herido. Izuku saltó. Hanzo se tambaleaba, rugiendo de dolor, su cuerpo se desplomaba y se desplomaba como si se estuviera derritiendo. Izuku saltó por encima de la maceta y cargó, retirando el puño. Tenía que. Hanzo gritó cuando lo vio y movió su brazo rápidamente, acumulando tanta la sal como pudo. Sal de roca. Gritó mientras lanzaba un frenético golpe con su brazo endurecido. Izuku intentó esquivarlo, pero estaba demasiado cerca. El brazo lo golpeó, lanzándolo de lado y estrellándolo contra la pared con un estruendo. Izuku intentó levantarse. Pero tenía algo en la cara, algo frío y viscoso. Intentó limpiárselo, pero se le apretaba con fuerza. Podía sentirlo moverse, intentando abrirse paso hacia su boca, nariz y oídos. El pánico lo invadió mientras arañaba y arrastraba la masa, luchando por quitársela. Estilo despreocupado. Y con un pensamiento, látigo negro salió de su boca y se limpió toda la sal de la cara. Finalmente se destapó los ojos. Los abrió y vio a Hanzo alzándose. Una gran masa blanca, girando lentamente hacia él, con un rostro ceñudo formándose sobre ella. Ojos amarillos, rodeados de ojeras, lo clavaban con todo el odio y la malicia que Izuku solo había visto en Tomura y Gabi. Me retractó, siseó la monstruosidad mientras respiraba con dificultad, con la piel inflamada y la voz entrecortada, con aspecto derretido, con partes humanas, otras como aguanieve blanca, incluso la mitad de su rostro. Voy a matarte, lentamente. Voy a introducir mi sal en tu cuerpo. La introduciré en tu estómago para envenenarte, en tus pulmones para asfixiarte, en tu sangre para secarte, poco a poco. Apretó los dientes, cerrándoselos a Izuku mientras avanzaba hacia él, recuperando más de su forma humana. Y cuando finalmente me aburra de tu sufrimiento, te meteré un poco en los oídos, te lo meteré en esa cabeza vacía y momificaré lo que quede de tu cerebro, maldito demonio. Izuku se arrodilló en el suelo destrozado, respirando con dificultad. No había sido suficiente. Toda esa agua, y no había sido suficiente. Hanzo estaba debilitado, incluso aletargado. Su piel parecía como si alguien le hubiera echado agua hirviendo. Pero seguía sin caer. Eso solo dejaba una posibilidad. Una pequeña posibilidad.
Izuku se levantó y se preparó para atacar. Esto requeriría mucho esfuerzo, y Handsome solo necesitaba atraparlo una vez. Pero el pirata estaba debilitado, al menos. Tenía una oportunidad. Handsome se deslizó hacia él, mostrando los dientes. Izuku abrió las puertas interiores, dejando que su poder aumentara. Había estado rondando el 45%. Ahora vamos a llevarlo a un nivel superior. One for all, 50%. Se detuvo unos instantes, dejando que Handsome se acercara, y luego lanzó un puñetazo hacia arriba. Una ráfaga de aire comprimido impactó contra el techo, abriéndolo y rompiéndolo mientras los escombros caían a su alrededor. Se desataron fuertes ráfagas de viento, y el pirata se mantuvo firme mientras enormes balas de aire impactaban el techo y lo atravesaban como misiles. ¿Qué fue eso? Se burló Handsome, mirándolo como si llevara la ropa interior puesta. Ni siquiera sabes apuntar, pequeño estúpido. Entonces sus ojos se abrieron de par en par y se movió. Su cuerpo se convirtió en polvo blanco y se alejó chapoteando, mientras piedras y vidrios llovían sobre él. Izuku golpeó una y otra vez, golpeando el techo ya dañado. Sobre él, los paneles de vidrio se rompieron, los arcos de piedra se desmoronaron, y los puntales de metal se doblaron y se soltaron. Los escombros cayeron al atrio en una terrible lluvia. Cayó y cayó, destrozando los árboles y arbustos, mostrando las flores y orquídeas en polvo, rebotando y repiqueteando en el suelo lleno de cráteres. De repente, el estruendo se convirtió en un rugido, e Izuku continuó golpeando, incluso los escombros que estaban a punto de caer sobre él fueron expulsados por las fuerzas de sus golpes de aire. En poco tiempo, todo el techo se derrumbó. Y luego se acabó. Izuku miró a su alrededor, con la boca cerrada por el polvo asfixiante. No había rastro de Handsome. Había. Entonces se oyó un estruendo y una forma blanca emergió de debajo de los escombros, como un tazón de mochi que había cobrado vida de forma horrible. No está mal, reflexionó Handsome. Pero, por desgracia para ti, no es suficiente. Izuku miró hacia arriba. El techo había desaparecido, y sobre él se extendía un cielo azul brillante. Un cielo azul brillante, con nubes blancas que se acumulaban lentamente. Un poco despacio. Pero se estaban acumulando. Perfecto. Tienes razón, respondió Izuku sonriendo a pesar de su estado, con sus ojos verdes mirando desafiantemente al pirata de ojos amarillos y apretó su puño mientras líneas rojas aparecían. No es suficiente. Todavía no. Fin. Continuará.